Sin Pascua no podemos quedarnos. Es lo que muchos habéis pensado, supongo. Los más jóvenes quizá, se nos canceló la Pascua, pero la Pascua no se cancela. Hemos de decir esto, que sin Pascua no nos podemos quedar. Los primeros cristianos, un grupo de mártires del norte de África, fueron pillados por las autoridades mientras celebraban la Eucaristía en domingo. Y en el juicio que les hicieron, uno de ellos dijo: es que sin el domingo no podemos vivir. Estos eran los primeros cristianos, los que se la jugaban, los que realmente para vivir su fe tenían que enfrentarse al gobierno y a las leyes, y decían esto: sin el domingo no podemos vivir. Bueno, pues nosotros tendríamos que decir también, y lo vamos a vivir, que sin la Pascua no podemos quedarnos y no podemos vivir tampoco. Por eso hay que celebrarla sea como sea, y la vamos a celebrar pues cada uno en sus casas, pero hemos organizado este modo en que podamos vivirlo. Fijaos también que los primeros cristianos, todo esto es una oportunidad, celebraban las Eucaristías en sus casas, y algunas de aquellas casas, que eran casoplones, se convirtieron después en iglesias, y en Roma se pueden visitar, pero se reunían en las casas. Bueno, pues nosotros podemos hacer de nuestras casas durante estos días un pequeño templo, se podría decir, donde nosotros vamos a vivir este Triduo Pascual, esta Semana Santa, con las mismas ganas y con el mismo espíritu, como si lo estuviéramos viviendo pues en nuestra parroquia, iglesia, o si estuviéramos en Zaragoza o en Logroño. Lo vamos a vivir de la misma forma, porque la Pascua es el centro de nuestra fe. En la Eucaristía decimos: este es el misterio de la fe, y respondemos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Es decir, la fe cristiana se resume en eso, y en la esperanza de que el Señor volverá. Y mientras celebramos cada domingo y cada año la muerte y la resurrección de Jesús. Y bueno, pues lo vamos a celebrar en nuestra casa, claro que sí. ¿Y a través de una pantalla? Pues claro que sí. Pero también lo vamos a hacer en comunidad, y os hemos ofrecido esta posibilidad de crear una pequeña comunidad a través de las redes sociales, gracias a ellas, pero que yo no sé si lo estáis viviendo así. Esta lejanía de la pantalla pues también en cierto modo nos está acercando unos a otros, o por lo menos uno tiene la sensación ahora de que hay que hablar, hay que llamar a aquellas personas con las que habitualmente no hablo, o, bueno, o a lo mejor con las que estoy habituado a verlas, pero es algo demasiado de la rutina, ¿no? Y ahora uno se preocupa, nos preocupamos unos por otros. Bueno, pues vamos a crear esta pequeña comunidad entre nosotros, una comunidad que nos va a ayudar a comprender mejor lo que vamos a ir viviendo, una comunidad que nos va a ayudar a dialogar entre nosotros, vamos a ofrecer esta posibilidad, y también una comunidad que nos va a ayudar a discernir, porque no solo estamos celebrando algo que pasó, sino algo que nos pasa. Y en la medida en que lo vivamos como algo que nos pasa, que vivimos también nosotros, pues realmente le sacaremos todo el fruto a la Pascua. Y eso hay que discernirlo. Es decir, hay que ser capaz de ir descubriendo lo que el Señor va a ir diciendo a cada uno de nosotros a lo largo de esta Pascua. Así hay que vivirla como el misterio de la fe en el que nosotros entramos, ¿no? El centro de la Pascua es Jesús de Nazaret. Eso no lo podemos olvidar, es el centro de nuestra fe, su muerte y su resurrección. Pero es el centro especialmente porque
la Pascua y esta propuesta que hacemos son unas propuestas, digamos, de reflexiones cada día, un tema, etcétera, ¿no? Sino que lo que queremos hacer es ver a Jesús, contemplar a Jesús, acercarnos a Él, usar la imaginación para tratar de visualizar e imaginar a Jesús en la última cena, en el cenáculo, en las calles de Jerusalén, en el Gólgota, en el palacio de Caifás, en todos los lugares por donde los evangelios nos van a ir narrando esa historia que es un drama, pues vamos a tratar nosotros de acompañar a Jesús, ¿no? Como un espectador, pues ojalá que no sea simplemente como un espectador. Es verdad que la Semana Santa casi obliga a las personas a que nos situemos y asumamos un personaje de este drama. Y quizá nos reconozcamos en Pedro negando, o quizá nos reconozcamos en las mujeres de Jerusalén que lloran, o quizá nos reconozcamos en Pilato que se lava las manos, o quizá nos reconozcamos en alguno de los personajes que simplemente lo veían de lejos, ¿no? En uno de los discípulos que huyó, yo qué sé. Pero hay que entrar en esta historia. Ese es lo importante y lo bonito de la Pascua, ¿no? Hay que entrar y hay que crear todas las condiciones para que podamos entrar en esto. Nosotros trataremos de ayudaros. Y decía que Jesús es el centro de la Pascua porque Jesús, dice la Iglesia, que nos revela, por un lado, quién es el hombre. Pilato lo dirá, todo en la Pascua es profético. Pilato dirá, después de haberle azotado, cuando veía que no había forma de convencer a los judíos de que lo soltaran a Jesús y lo pone ahí en el centro y dice, este es el hombre. Bueno, pues Jesús nos está revelando quién es el ser humano. Y en la Pascua se nos revela el ser humano. Y yo diría que se nos revela en su grandeza y en su miseria, porque vemos hasta de lo que es capaz el ser humano con su miseria, con su odio, a veces con su ignorancia también, con su desprecio de lo que es capaz de hacer con el inocente que es Jesús. Pero al mismo tiempo vemos en Jesús de lo que es capaz el hombre, de la grandeza que es capaz el hombre, ¿no? De ir como fue Jesús al patíbulo, a la cruz, con esa grandeza humana en la apariencia de miseria y debilidad de un hombre hecho polvo, porque lo habían maltratado y apaleado. Pero ahí se nos estaba revelando la grandeza del ser humano, de lo que es capaz el ser humano, de no dejar que ni un solo gramo de odio, de rencor, de maldad salga ni de su boca ni de su corazón, porque Él es el santo y porque la humanidad está llamada a esta santidad. Hay que ver a Jesús y ver que ese es el ser humano al que estamos todos llamados a ser, ¿no? El ser humano que no se deja vencer por el mal, a pesar de la apariencia. Parece que en este drama han vencido, por decirlo así, los malos, pero no, lo que vence realmente es el amor. Pero al mismo tiempo Jesús nos está revelando quién es Dios. Nos revela quién es el hombre, nos revela quién es Dios. Porque no podemos hablar de Dios ni decir nada sin que pase por lo que Jesús ha hecho y ha dicho. Es verdad que de Dios ha hablado toda la historia de la humanidad. De Dios han hablado los filósofos, los creyentes y los no creyentes. De Dios han hablado todas las religiones. Pero los cristianos decimos que no conocemos a Dios más que mirando a Jesús. Y cualquier cosa que pase por nuestra cabeza sobre lo que es Dios, hay que pasarla por el filtro de Jesús. Y Jesús en su verdad se nos está revelando en estos días. Con lo cual, probablemente, el mayor atributo de Dios que podemos contemplar es su humildad. Vamos a descubrir un Dios
profundamente humilde, humilde como ningún hombre puede serlo, porque es un Dios que desciende, descendió haciéndose hombre, desciende hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz, y descenderá hasta el lugar de los muertos, lo que en el credo llamamos los infiernos, es decir, hasta lo más bajo, y descenderá hasta hacerse eso, un guiñapo, un siervo, un hombre condenado a muerte. En ese descenso está Dios. Siendo el Todopoderoso, se ha hecho el más débil y se ha puesto en manos de los hombres. Y todo esto por amor, ¿no? Ahí está la humildad de Dios que tenemos que contemplar en esta Semana Santa. Pero no solo vamos a mirar algo que ocurrió, que es verdad que nos afecta, pero como espectadores. Hay una clave de toda la Semana Santa, y es que todo eso pasa por mí. Y Jesús lo dirá en la última cena, por vosotros. Y cada uno de nosotros desde casa, en todo lo que vayamos leyendo, escuchando, compartiendo, viendo, hay que repetirse continuamente esto, por mí, todo esto por mí. Ahora bien, ese por mí también tiene como dos caras, porque es verdad que es por mí, porque Jesús lo ha hecho en mi favor, lo ha hecho para que yo salga beneficiado, lo ha hecho por mí, se ha entregado por mí. Pero también es verdad que todo lo que le pasa a Jesús en cierto modo es por mí. Es decir, que yo, aunque hayan pasado más de 20 siglos, formo parte de esa humanidad que gritó crucifícale, de esa humanidad que ha girado la cara y se ha desentendido, de esa humanidad que no ha sido capaz de dar un paso adelante y defender al inocente, de esa humanidad que muchas veces, por lo que sea, por comodidad, por miedo, se desentiende del que sufre. Y formo parte de esa humanidad. Y se puede decir que todos, en cierto modo, estábamos allí, pues diciendo ese crucificado. Con lo cual también Él ha muerto en este sentido por mí, por nuestros pecados. Claro que sí, para perdonarnos, pero a causa de nuestros pecados, Él ha llegado hasta la cruz, el único que no había pecado, el que es totalmente santo. Dos peligros, creo yo, es un peligro, pero muy parecidos, ¿no? El primero es decir, esta historia ya me la sé, todo esto ya me lo sé. Y aunque es verdad que te has apuntado y estás animado, y si no, no estarías aquí escuchando, tenemos ese peligro. Y junto a este es decir, no solo que me la sé, sino además que sé cómo acaba. Y como sé cómo acaba, pues cada uno de los días anteriores a la resurrección, al domingo, a la noche del sábado, los vivo como un poquitín pasando de puntillas por ellos, ¿no? No haríamos justicia ni a la Pascua ni a lo que vivió Jesús, ¿no? Imaginaos que Jesús dijera, como ya sé que voy a... Es que es una tontería. Como ya sé que voy a resucitar, esto por favor que nadie lo piense. Jesús vive hasta el fondo el Jueves Santo con la cena, viendo cómo se iba su amigo Judas, cómo entraba en la noche, vive hasta el fondo el sufrimiento de Getsemaní, rezando a su padre, a su Abba, vive hasta el fondo esa traición, vive hasta el fondo también las negaciones de Pedro, vive hasta el fondo el abandono, es decir, todo eso no lo vive como si fuera teatro, es real. Y no podemos comprender la profundidad de la resurrección sin pasar por el Jueves Santo y sin pasar por el Viernes Santo. Y yo diría y sin pasar por el sábado incluso santo, el día del silencio y de la soledad. Porque ahora quisiera hacer ese repaso rápido que todos conocemos de cada uno de los días de este trido pascual. Empezamos con el Jueves Santo. Se ha llamado el Día del Amor Fraterno, el día en que Jesús celebra la cena con sus discípulos,
el día en que se despide y les dice algunas de las palabras más bellas que escuchamos en los evangelios, y el día en que será él apresado en la noche de Getsemaní. Esa noche la pasará en el palacio de Caifás y llegará la mañana del Viernes Santo, el día del juicio ante Pilato, el día de la condena, el día en que él carga con la cruz, el día en que en el centro está la cruz. Y acompañaremos a Jesús por esas calles de Jerusalén, ese vía crucis, esa vía dolorosa, en la que no podemos ahorrarnos ni una sola estación, porque Él las vivió todas, con lo cual nosotros tenemos que vivirlas con Él también todas. Ese es el día en que Jesús muere a las 3 de la tarde, a la hora de nona, cuando al pie de la cruz están el discípulo amado y María, y alguna mujer también, María Magdalena. Y es el día en que José de Arimatea y Nicodemo pues ayudarán a bajarlo de la cruz, lo envolverán en una sábana y lo colocarán en un sepulcro nuevo. Es el día en que se cerrará la piedra del sepulcro. Es el día en que uno dice, y dijeron los discípulos, se ha acabado todo, ya no hay nada. A partir de ahora se podría decir que la historia ha terminado, que la historia no va a ser más que una repetición y sucesión de días sin sentido, porque ha muerto el Señor, ¿no? Ese día, el día siguiente, el sábado, el día de descanso para los judíos, para nosotros ha de ser también el día del silencio y de la soledad. Ha de ser también el día del silencio y de la soledad. El día en que podemos acompañar a María. El día en que, pues probablemente más que fe hubo esperanza. En que esto no podía quedar así. Pero no había ningún signo posible de que eso fuera a pasar. El sábado santo, el día del silencio. Y en esa tarde, noche, ya podremos empezar a preparar la vigilia de la resurrección, porque es a la madrugada siguiente cuando el Señor resucita. Y en la vigilia nosotros encenderemos el cirio pascual, la luz que a partir de ese momento ya no tiene ocaso, la luz que ya no se apagará nunca, porque es Jesús resucitado. La luz sin oscuridad, el día sin noche. Pues muy bien, hay que entrar en esta Semana Santa, en esta Pascua, hay que entrar, yo diría, con ganas y con fe. Con muchas ganas hay que entrar. Y al entrar con muchas ganas, pues tenemos que crear un poco de clima, yo diría, en nuestra vida cotidiana de estos días para ayudarnos a entrar. Pues es una vida que vas a hacer en casa, que cualquiera, pues no sé cómo será tu familia, si habrá mucho follón o poco follón, pero sí que te invito y os invitamos a procurar que todo te ayude a vivir más profundamente estos días, todo. Las conversaciones que tengas, lo que leas, lo que veas, las series, las conexiones que hagas con otra gente. Intenta que todo eso, en vez de despistarte, te ayude. Solo digo eso. Intenta que te ayude. Y no procures algo así como, bueno, pues este rato vivo la Pascua y luego ya me desconecto totalmente y estoy a otra cosa, ¿no? Tratemos de vivir a fondo estos días. Y también hay que entrar con fe, claro que sí, porque cualquiera de estas cosas, si no las interpretamos a la luz de la fe, pues bueno, son acontecimientos ahí que ocurrieron y se podría decir pues que forman parte de la cultura y del folclore, pero poco más, ¿no? Con fe descubrimos que esto es el acontecimiento que nos salva, el que realmente nos salva en esta vida.
Hay que tener fe también en nuestra propuesta, oye, en lo que os hacemos, en que cada día os vamos a ofrecer algo que va a merecer la pena. Tened fe, son 3 días. Hay que tener fe también en este pequeño grupo que algunos vais a crear y va a ser una pequeña comunidad en que realmente va a ser enriquecedor. Hay que tener fe. Y hay que tener fe, por último, yo diría, en la técnica, en que todo funcione y bueno, pues esta distancia podamos acortarla a través de las redes y a través de la técnica y a través de internet. Bueno, pues mucho ánimo con esta Semana Santa y comencemos.